Familia, mis amados hermanos, amigos, qué gusto saludarlos nuevamente. Deseamos que se encuentren bendecidos y por favor sean todos bienvenidos a la lectura de las Escrituras versículo a versículo. Nos encontramos muy cerca del final de la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. El día de hoy vamos a leer el capítulo número 26, pero antes vamos a poner un poquito en contexto qué está sucediendo. Recuerde que hubo un cambio de gobierno, estaba el gobernador Félix, llegó al poder un nuevo gobernador llamado Porcio Festo. Y bueno, ni tardos ni perezosos los judíos viajaron de Jerusalén hasta Cesarea para de nuevo tratar de convencer ahora a Festo de que les entregara a Pablo y llevárselo a Jerusalén para juzgarlo allá. Sin embargo, dentro de esa audiencia lo que hace Pablo es apelar a César. Y como él apeló a César, como ciudadano romano, Festo no tuvo otra opción más que aceptar esa solicitud para después enviarlo al emperador, a César. Entonces, resulta que por ahí andaba paseando el rey Agripa junto con Berenice y pasaron a saludar a Festo. Festo les platica sobre Pablo, les platica que Félix lo había dejado ahí, que habían venido los judíos, pero que él no encontraba un motivo por el cual tenerlo en la cárcel. Así que le pide al rey Agripa que también él lo escuche y que le ayude prácticamente a redactar un documento para poderlo enviar al emperador. Entonces se arma una audiencia, pero ahora no para que Pablo se defienda, sino para que le exponga al rey Agripa el mensaje que él trae y el mensaje por el cual los judíos desean su muerte. Así que empecemos hoy con la lectura del capítulo número 26. Deseo que usted ya tenga su Biblia frente a usted para que empecemos a leer verso a verso. Hechos, capítulo número 26, versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Qué bonita presentación de Pablo, obviamente con todo el respeto que se merece el rey, a pesar de que el rey no ha sido como que el rey más justo y honesto, ¿no?, en la historia del pueblo de Israel. Vamos a ver entonces qué le dice Pablo en el versículo número 4. Mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Aquí Pablo habla de una de sus características que lo respaldan, ¿no?, como judío. Entonces, si quiere usted leer un poquito más qué dice Pablo de sí mismo, de qué tiene él que gloriarse conforme a la carne, podríamos ir al libro o a la carta más bien de Filipenses en el capítulo número 3, donde Pablo habla de que él fue circuncidado al 8º día, es del linaje de Israel, es de la tribu de Benjamín. Y empieza a enumerar otras características que él dice que le dan de qué gloriarse en la carne. Sin embargo, todo eso lo tiene por basura por el amor de su Señor, por el amor de Cristo Jesús. Y mire qué continúa diciendo Pablo en el versículo 6. Y ahora
por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué se juzga entre ustedes? Cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Qué hermoso discurso está dando Pablo delante del rey. Y está usando las palabras exactas para poderle describir al rey qué es lo que está pasando con él, por qué los judíos quieren prácticamente terminar con su vida. Sin embargo, como ya le mencioné, Pablo aquí no se está defendiendo, no hay un juicio, no hay un acusador. Los judíos no están en este momento. Se preparó esta audiencia con el rey Agripa y con la gente de más alto rango del pueblo de Israel, para que Pablo les pudiera exponer acerca del mensaje que él estaba anunciando. Entonces Pablo está aprovechando la oportunidad y está hablando de una manera tan elocuente, porque sabe que las personas a las que les está predicando no son cualquier persona. En el capítulo 25 leímos que vino Agripa y Berenice con mucha pompa. No era cualquier evento el que estaba sucediendo. Estaban dispuestos, el rey estaba dispuesto a escuchar a ese hombre. Es más, fue el rey Agripa el que le pidió a Festo, en el versículo 22 del capítulo 25, le dijo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y Festo le está concediendo escuchar a Pablo. Vamos a ver qué dice Pablo en el versículo 12. Ocupado en esto, ¿en qué? En perseguir a la iglesia, aún en ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y con comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate
y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire qué hermosa, de verdad, qué hermoso testimonio y qué fuerte testimonio el de Pablo. Y cómo se lo está presentando al rey Agripa. En este discurso, comparándolo un poquito con los discursos en los capítulos anteriores, en el capítulo 9 y en el capítulo 22, que es donde Pablo relata su conversión, en este capítulo él está añadiendo un poquito más el propósito por el cual Dios lo envió. Esto, si no mal recuerdo, no lo habíamos visto en sus otras declaraciones de Pablo. Te voy a enviar para que abras sus ojos. Porque definitivamente el pecado lo que hace con nosotros es eso, tener los ojos vendados o cegados. El pecado hace que no podamos ver las cosas como son. El pecado hace que no podamos reconocer en Jesús al Hijo de Dios, al Señor, al Salvador, a aquel que dio su vida por nosotros. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz definitivamente. Cuando no logramos reconocer a Jesús como Dios encarnado, como Dios con nosotros, es porque estamos en medio de tinieblas. Las mismas tinieblas que no permiten que podamos ver las cosas con claridad. Y que se conviertan también de la potestad de Satanás a Dios. El que no es conmigo es contra mí, dice el Señor. Para que reciban por la fe que es en mí, dijo Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermoso regalo, regalo inmerecido, la gracia de Dios a través de Jesús. Pablo le está predicando al rey Agripa, le está predicando al gobernador Festo, le está predicando a Berenice, le está predicando a los altos mandos que están reunidos en ese lugar. Él nos está defendiendo en este momento, Él les está predicando el evangelio. Versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Mire, Pablo ya traía una fama en todo Israel. Él era el que estaba persiguiendo a los del camino. Así le llamaban ellos. Él era el que estaba persiguiendo y deteniendo a esa secta de los nazarenos. Pablo ya todo el mundo lo conocía, como él bien dijo unos versículos atrás. Todo el pueblo judío me conoce. Pero después de su encuentro, lo que él hace es obedecer a la visión que tuvo. Él bien pudo rechazarlo
y seguir con su vida normal, como a muchos nos sucede el día de hoy. Nos hablan del Señor, tenemos una experiencia con el Señor y se nos hace fácil darle la espalda al Señor e irnos hacia otro lado. Pablo empezó a compartirle a la gente que tuvo cerca, a la gente que tenía a la mano. Él fue a Damasco y fue en Damasco donde empezó a hablarles del Señor Jesús, reconociéndolo como el cumplimiento de las profecías. Pablo conocía perfectamente la ley. Y en ese encuentro que tuvo con el Señor, entendió que Jesús era el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo. Para que la gente pudiera aceptar el mensaje que él traía de arrepentimiento y de conversión a Dios, él tenía que estar haciendo obras dignas de arrepentimiento. Él tenía que hacer obras dignas de que su forma de pensar había cambiado. Él tenía que hacer obras dignas de que le estaba dando la cara a Dios en lugar de darle la espalda. Esas obras de arrepentimiento respaldaban completamente el mensaje de arrepentimiento y de salvación que traía Pablo para los gentiles y los judíos. Versículo 21. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Wow. Qué forma tan impresionante de armar un mensaje de gracia y de salvación. Yo no sé si el rey Agripa, yo no sé si Festo y todos los que estaban reunidos ahí tuvieron otra oportunidad de escuchar el evangelio y de entregarle su vida al Señor, pero Dios mismo les estaba dando la oportunidad de escuchar por medio de Pablo el mensaje de salvación para sus vidas. Versículo 24. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Entonces Pablo tiene la osadía. Mire qué valor de Pablo de hacer esto. Hoy a veces nos da temor, pena, no sé qué nos da a veces, que incluso para hablarle al vecino se nos hace muy complicado. Pero mire lo que hace Pablo. Le está contestando a Festo con todo el respeto que se merece el gobernador y voltea a ver al rey y le dice:
Versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Probablemente se hizo un silencio incómodo cuando Pablo le hace esta pregunta al rey. Probablemente todos voltearon a ver al rey para ver qué contestaba. Pablo mismo rompe con ese silencio y dice: yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Wow. No era cualquier persona, era el rey. El rey Herodes Agripa II. No sé si se está dando cuenta. Lo que se habló acerca de Pablo se está cumpliendo. Le habló a los gobernadores y en este momento le está anunciando el evangelio al rey. A la máxima autoridad antes que César o el emperador. Versículo 29, y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueran hechos tales cual yo soy, excepto por estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Qué interesante lo que acaba de pasar, mi hermano. No sé si decir que Pablo tuvo la oportunidad de hablarle al rey, o más bien decir que el rey tuvo la oportunidad de escuchar a Pablo y de aceptar el mensaje de salvación que él traía para su alma. ¿Usted qué piensa? Porque si lo vemos de manera natural, Pablo estaba teniendo la oportunidad de hablar con el rey. Pero si lo vemos de forma espiritual, el rey estaba teniendo la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación y no sabemos si esa fue la única y última oportunidad que tuvo de escuchar ese mensaje. ¿Qué le parece si oramos? Este discurso, la verdad, está hermoso. Probablemente tan hermoso como aquel discurso que hizo Pablo en Grecia, ¿se acuerda? De los más grandes discursos que dio Pablo delante de personas
importantes está aquí en el capítulo número 26. Si usted puede leerlo con detenimiento una vez más, hágalo y disfrútelo. Imagínese a Pablo hablándole al rey. Y de una manera tan perfecta, anunciarle el evangelio a una persona de ese nivel. Padre, muchas gracias por tu palabra. Y gracias porque tú no le cierras la puerta a nadie. El rey, el gobernador y todos los que estaban en ese lugar tuvieron la oportunidad de escuchar tu mensaje. Y al igual que el día de hoy, no todos los que escuchan el mensaje lo reciben y se lo adueñan y te reconocen a ti como Señor y Salvador. Danos, te ruego, Padre, la confianza de saber que si tenemos la oportunidad de hablarle a una persona importante, saber y estar convencidos que tu Espíritu Santo está con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos, Padre. Muchas gracias. Amén y amén.